Seguimos en el capítulo 1, pero hoy voy a leer del 18 al 27. La semana pasada comentábamos que Santiago tiene mucho que ver con la parte práctica. Santiago es muy parecido al Sermón del Monte, tiene mucho que ver con los proverbios, incluso por ser judío. Y Santiago básicamente, hermanos, resume que la verdadera piedad, la fe, está unida a la práctica. Y la ética de Santiago es una ética que procede de adentro hacia afuera. O sea, la fe se manifiesta en lo que hacemos. Y por tanto, vemos que la ética realmente de Santiago, la forma de vida, pues coincide mucho con el mensaje de Jesucristo. Y pues esta temática o estos sermones vamos a hablar de la fe a la luz de Santiago y de cómo se manifiesta. Y la fe, hermanos, tiene que ver, dice que la fe viene por el oír. ¿Qué viene por el oír? ¿Qué tenemos que oír para que la fe se manifieste? La palabra de Dios, ¿verdad? Y hermanos, resulta bien irónico que todos nosotros amamos la palabra, defendemos la verdad, pero si yo me atrevo a preguntar, nadie me responda, ni voy a verlos a nadie, se los prometo, pero si yo les pregunto, ¿cuántos leyeron la Biblia esta semana? Quizás es muy diferente a lo que afirmamos, a qué es lo que nos da vida, a lo que es lo que nos trae seguridad, a lo que amamos y defendemos, pero realmente no le damos el tiempo ni la importancia que tiene o que debería tener la palabra en nuestra vida. Tan es así, hermanos, que lamentablemente muchos de nosotros preferimos esperar un profeta que venga a decirnos algo de parte de Dios, o nos emocionamos más cuando un hermano nos dice algo de parte de Dios que cuando abrimos la Biblia y el Señor nos habla ahí. Hermanos, no estoy demeritando esos momentos que el Señor habla. Sin embargo, ayer comentaba en clase de hermenéutica que una buena amiga, repito, sin ánimos de demeritar esta experiencia, pero ella me comentaba cómo Dios le muestra que el Señor estaba con ella. Y me lo decía de una manera tan animada y tan contenta. Y yo me gozo por eso, pero de verdad, mi expresión mental, yo decía, pues ahí dice, o sea, no tenía a lo mejor yo le esperaría unos fuegos pirotécnicos, porque aquí viene. Mateo 28 dice que Jesús prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, y no tengo que estar esperando que venga alguien más a decírmelo, porque la Biblia lo dice y es para usted. Es decir, lo tenemos, lo plasmamos, pero muchas veces tenemos ese tesoro, esas verdades guardadas en un cajón y nada más estamos esperando a que alguien más venga y nos diga algo que ya dice el Señor y que lo tiene para usted todos los días si es necesario. ¿Qué necesita hacer, hermano? Abrir su Biblia. Y es que, hermanos, ¿por qué comienzo con regaño? Sí, poquito. Comienzo con esto, hermanos, porque la palabra de Dios, hermanos, es la que va a tener, o la palabra viva, que sabemos que es viva y eficaz, y no sabemos ese versículo de memoria, tiene resultados, o es el que va a dar resultados a la vida práctica que nos invita a tener Santiago. La fe es por el oír, y en ese entonces, hermanos, no tenían una palabra escrita y por eso necesitaban escucharla, porque no tenían una palabra escrita. Entonces, por eso Pablo dice, la fe viene por el oír. Pero si la Biblia, digamos, la escribiéramos en el 2022, diría, la fe viene por la Biblia, por el libro, o incluso por lo digital, si quiere. Ahí está, por ahí viene la fe. Y la fe que causa una transformación en nuestra vida. Y yo hoy quiero hablarles, hermanos, justamente de 3 aspectos que marca Santiago que tienen como resultado abrir nuestra Biblia. Que la Biblia nos hable y nos transforme. Acompáñenme, por favor, al versículo 19. Si usted se fija,
Santiago cierra su pensamiento en el versículo 18 diciendo que hemos recibido la palabra, que incluso esta palabra nos lleva a salvación. Y luego el 19 inicia por esto, es decir, en otras palabras o en otra versión dice, sabed hermanos, y en Reina Valera dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, lo cual puede salvar vuestras almas. Y lo primero que dice aquí Santiago, perdón si digo Pablo, estoy muy acostumbrada a hablar de las cartas, pero y aparte estoy enamorado en Pablo, pero es Santiago. Dice la palabra de Dios, en Santiago dice, sabed hermanos. Es decir, lo que estoy a punto de decirles no es algo que no sepan. Se los vengo a recordar porque lamentablemente muchos de nosotros lo olvidamos. Es algo que todo cristiano debería de saber y de vivir. Y entonces, la primera cuestión que Santiago menciona y que nosotros lo vamos a ver como un resultado de la palabra, que precisamente así es el nombre de nuestro sermón, es con nuestras relaciones interpersonales. La palabra de Dios al actuar en nuestra vida, hermanos, trae un cambio en la forma en que yo me dirijo y estoy con las demás personas. Y lo que Santiago aconseja a través de este mensaje es que seamos tardos para hablar y prontos para oír. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que todo cristiano debería ser cuidadoso para escuchar y a las necesidades y tardos, es decir, que sepamos cuándo hablar y cuándo callar. Decía un autor, la parábola de este pasaje está en tu cara. Tienes 2 oídos y una boca. Tienes que hablar la mitad de lo que escuchas. Y pareciera otra ironía porque muchos de nosotros, yo creo que yo peco de eso, fallo y lucho con eso, porque de pronto llega alguien a platicarme algo y termina esa persona yéndose con mi historia y yo no escuché su historia. O de pronto llega una hermana, no nos ha pasado que hermana, fíjese que mi hijo anda mal. Uy, yo tengo 3 que andan bien mal. Y ya la hermana ya se sintió pequeñita porque su problema no se compara con el mío, ¿verdad? Y entonces ya yo empiezo a sacar. O de pronto empezamos a competir y a comparar y nos hacemos, hermanos, tardos, más bien prontos para hablar y muy lentos para escuchar. Decía una frase judía de que había 4 tipos de estudiantes. Había unos que eran rápidos para escuchar, pero rápidos para olvidar. Y la ganancia era anulada por la pérdida. Había otros que eran lentos para escuchar y lentos para obrar o para hablar. Y la pérdida era cancelada también por la ganancia. Pero aquellos que son rápidos para escuchar y lentos para olvidar y para procesar son a los que se llaman sabios. Y los que son lentos para escuchar y rápidos para olvidar son una situación lamentable. La fórmula de Santiago, hermanos, es opuesta a la que muchos de nosotros vivimos. Oír mucho, hablar poco y hacer lo que Cristo manda. ¿No ha pasado que vienen y terminamos contando nuestras penas, nuestras frustraciones, en vez de escuchar a quien está sufriendo? Y Santiago no termina ahí en cuanto a las relaciones interpersonales, porque dice tardo también para airarse. Y aquí hay una relación, hermanos. Si usted y yo somos tardos para hablar y prontos para escuchar, usted seguramente será una persona que sea tarda para airarse, porque va a tener la capacidad de escuchar,
de analizar lo que se está diciendo, de poder estar más mesurado en el diálogo que me están diciendo para entonces yo poder procesar lo que está pasando. Pero si soy una persona que arranca y contesta de una manera muy rápida, perdimos, hermanos, perdimos completamente. Y entonces soy una persona rápida también para enojar. Si soy una persona rápida para hablar, seré una persona rápida para airarme. Si soy una persona, digamos, lenta para, no lenta hablando, sino lenta para contestar, entonces seguramente también seré una persona que no me provocará la ira de una manera fácil. El problema de la ira no es la ira en sí misma. Vemos a un Jesús molestarse por muchas cosas, pero aquí Santiago dice, la ira del hombre, la ira que de pronto no sabemos controlar, es la que destruye, es la que humilla, es la que no fortalece y es la que de pronto nos arrepentimos de lo que llegamos a decir. Y esa ira, hermanos, ese enojo, esa provocación, dice aquí, no apunta ni revela quién es Dios. Esa ira, ese malestar no apunta a la justicia de Dios. Por ello, dice Santiago en esta primera parte, rechaza todo esto y recibe con mansedumbre la palabra. Recibe lo que es da vida, porque esa vida te hará una persona pronta para oír y lenta para querer responder en algún momento. Querida iglesia, una hermosa señal de que estás viviendo la palabra de Dios y la estás cosechando y ésta está dando fruto, es que usted, al igual que el Señor Jesucristo, tiene personas alrededor de usted que gustan de aprender de usted, que gustan de escucharle, que gustan y saben que en usted hay una persona que la va a escuchar. Así sea una historia sencilla. El viernes tuve la oportunidad de compartir en la casa de oración y les compartía de la mujer que tocó el manto. Y me llama mucho la atención y me encanta que esta mujer, Jesús iba rápido a sanar a la hija de Jairo. La hija de Jairo estaba muy mal, estaba en agonía, pero Jesús se detiene a escuchar a una mujer con 12 años de enfermedad. No era urgente, pero el Dios que tenemos no tiene emergencias. El Dios que tenemos tiene la misma importancia y da la misma importancia a una niña que estaba en agonía que a una mujer que estuvo 12 años marginada. El Señor se detiene y la escucha y esta mujer tenía 12 años sin hablar con nadie, entonces yo no sé qué tanto habrá hablado, pero Jesús se detiene a escucharla. Y hermanos, seamos como Jesús. Prontos para escuchar, tenemos 2 oídos y una boca, porque esa actitud, hermanos, es una actitud que revela que la palabra está obrando en mi vida. La segunda cosa, hermanos, que revela que la palabra de Dios está en nuestra vida es la rectitud de la vida. Si se fijan, trato de poner RRR como F la semana pasada. Los resultados, 1, relaciones interpersonales. 2, rectitud de vida. Versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, le da la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Por lo que vemos en la palabra, hermanos,
déjenme apago aquí. Por lo que vemos en la palabra, los conflictos que había en la iglesia judía en los tiempos de Santiago eran mayormente éticos. Había acepción de personas, juzgaban sin verdad, se afirmaba la fe pero no se actuaba, se amaba la riqueza y había muchas faltas de ética. Y entonces por eso Santiago básicamente en el capítulo 1 dice, el fundamento de toda ética cristiana, de toda vida cristiana es, se hace lo que se dice. Punto. Si yo soy una persona que digo ser esto, se hace. Y Santiago lo dice de otra forma es, si tú escuchas la palabra y no la practicas, no vale nada. Si la palabra está en nuestra vida, no podemos dejar de hacer lo que la palabra nos está demandando. Santiago nos llama a ser hacedores. La palabra hacer tiene que ver con algo creativo, no algo mecánico, no una obediencia como aburrida que tienes que hacer, sino es recibir la palabra y darle vida a través de ti, dinámico. Es decir, de nada sirve conocer doctrina, teología, sentarnos a meditar y resolver el mundo y salir y no ver al que está en la esquina padeciendo necesidad. No hay piedad ni amor sin acción. Es como, y Santiago lo recrea de una manera muy bella, porque dice, es como si te miraras al espejo y vieras que tienes una mancha negra aquí de rímel, no sé, y dices, está bien, y me voy, ¿no? Y todo el mundo la ve, y tú la viste, pero no hiciste nada al respecto. Algo así está diciendo Santiago. Cuando la palabra viene y te golpea, y dices, estuvo bien bonito el sermón, gracias Dios, y te vas y no pasa nada. Hermanos, vana es nuestra fe y nuestra vida cristiana. En la medida que obedecemos a Dios, la ley realmente empieza a vivir en nosotros y Santiago llama a perseverar en la ley, no siendo olvidadizos, sino hacedores, creativos, dinámicos en la práctica cristiana, hermanos. Ser hacedores también implica que no es nada más aquellos que conocen poco la palabra, sino hablaba a los eruditos, a los que conocían profundamente y que esa palabra no estaba transformando realmente el corazón de ellos. Dice un autor, voy a leer algunas frases que por ahí me llamaron la atención. Demasiados cristianos marcan su Biblia, pero pocos cristianos son verdaderamente marcados por ella. Corrie ten Boom dice, no te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. Sproul dice, es más fácil y mucho menos doloroso criticar la Biblia que permitir que la Biblia nos critique a nosotros. Y Steve Lawson dice, tu vida cristiana no progresará más allá de tu conocimiento de la palabra de Dios. Iglesia, si tú quieres crecer, lo único que puedes hacer es que tu conocimiento de la palabra y de Dios crezca. No hay otra manera. No hay otra forma, no hay otra píldora que no sea a través de la palabra de Dios. Porque la noticia que justamente Santiago dice en el versículo 25 dice, mas el que mira atentamente, el que se deleita en conocer su palabra, la perfecta ley, la de la libertad, y que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, este será bienaventurado. Feliz aquel que ama, estudia y persevera en la palabra y la vive. Para Santiago no es solamente feliz el que la lee en la mañana, el devocional para cumplir. Para Santiago es bienaventurado el que la lee, la estudia, la ama y la practica. Eso, hermanos, es el resultado de la palabra de Dios. Una rectitud de vida en cada aspecto. Prestar atención a la ley, hermanos, tiene que ver con
la oportunidad de mirar hacia adentro, de contemplar quiénes somos. Y qué difícil es. Antes de ir a la última parte, creo que en algún punto de nuestras vidas todos hemos pasado por algún tipo de difamación o por algo que nos ha herido de una manera fuerte. Creo que ya lo había comentado, hace unos meses yo pasé por algo así y fue muy doloroso, y recuerdo haber hablado con una amiga y ella me decía, porque yo estaba muy enojada, ¿verdad? Y estaba muy triste porque las cosas que se habían dicho de mi persona no eran ciertas. Y entonces mi consejera me dice, Anita, ¿y qué hizo Jesús? Y yo, no quiero que me digas eso. Quiero que me digas cómo le puedo golpear o no sé, no quiero que me digas eso. Y luego me decía, Anita, ¿te acuerdas a quién se llevó Jesús al Getsemaní? Y le pidió que orara por él, y Jesús sabía que en 2-3 horas este hombre lo iba a traicionar, y a Pedro, a sus discípulos. ¿Y qué hizo por ellos? ¿Cómo los trató? Todavía les dijo, oren por mí. Y yo, no quiero que me digas eso, estoy muy enojada. Y entonces me negaba, ¿verdad? Hermanos, esa es la palabra que viene y te golpea y te dice, esto es lo que Dios te llama a hacer cuando no quieres hacerlo. Ese es tu espejo, Ana. Tienes la opción de salir corriendo y negar quién eres y negar lo que crees, o tienes la opción que el Espíritu Santo trabaje en tu vida y cumpla la obra de Dios en tu vida. Y realmente experimentes que no es algo que puedes hacer tú. Solamente Dios a través de ti. Solamente el poder de su palabra. Y hermanos, es eso, cuando la Biblia viene y golpea y te dice, perdona al que te hizo daño. Ve y habla con aquel que ofendiste. Ve y arregla las cosas. No puedes estar guardando ese coraje en tu corazón. Eso ya no nos gusta, eso no. Las bendiciones sí, pero eso no nos gusta. Hermanos, eso es lo que realmente va a transformar nuestra vida. Seamos no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Y lo último que nos dice Santiago en este pasaje o en esta reflexión es, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tales vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Resultados de la palabra: relaciones interpersonales, rectitud de vida, religión. Hermanos, voy a decir algo que a lo mejor tenga que tener mucho tiempo para explicarlo, no lo voy a hacer en este momento, pero con gusto lo hacemos en otro momento. Sí tenemos una religión, sí somos una religión. Sí somos. De pronto nos gusta más, y no es malo, ahorita lo voy a explicar, hablar de la relación que tenemos, porque Dios nos ha llevado a tener una relación con el Señor. Pero es muy peligroso, hermanos, decir que no tenemos una religión, porque sí lo somos. Sí cumplimos con prácticas que nos hacen ser una religión. No es malo. El problema es caer en la religiosidad. Es muy diferente. Pero tenemos una religión. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Una vez unos muchachos fueron de misioneros a India. Y llegaron todos bien contentos, porque dijeron, no, yo no sé por qué los misioneros duran tantos años allá conmigo. 100 personas recibieron a Jesús en su corazón. Y había un hermano que había sido misionero ahí en India y fue como, ay, criaturas. Entonces, ellos bien emocionados porque todo el mundo recibió a Jesús. Y entonces el misionero les dice, ok, ¿recibieron a Jesús? Sí. Pero ¿le quitaste esos otros 27 millones de dioses que tienen en su corazón también? No. Ese es el problema. Ese es el problema, porque para ellos, para un indio, porque de allá así se les llama, un indio que practica el hinduismo, si tú le presentas un dios, él lo va a recibir, porque si no tiene miedo a que ese dios lo castigue. Entonces, para ellos, si tú le presentas a Dios Jesús, él lo va a recibir, porque si no lo recibe, entonces Jesús va a venir a castigarlo. Pero resulta que ese Jesús viene a ser parte del historial de sus millones de dioses. Y él sigue practicando su religión con Jesús, ahí también.
entre todo el gabinete de dioses. A eso me refiero, que sí somos una religión, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos una forma de enseñar de tal manera que solo hay un Dios. Si nosotros decimos, no importa, cree en Jesús, lo importante es que creas en Jesús, tenemos un problema muy severo de muchas cosas. No me voy a meter más en ese tema porque Santiago no, pero la misma Biblia habla del concepto de religión. No mucho, pero es una realidad y lo practicamos, hermanos. Sí somos. Incluso es más peligroso decir que no somos una religión y sí tenemos una relación con el Señor. Y muchas veces lo que choca con nosotros, hermanos, es la religiosidad. Hemos caído en religiosidad o en fariseísmo, pero es muy diferente a vivir una religión viva. Porque existe la religión viva, hermanos, y somos parte de ella. Gócese por eso. A veces no nos gusta pensar en eso, pero es una realidad. Y Santiago básicamente menciona 3 cosas que identifican una religión verdadera: tu lengua, tu práctica y tu santidad. Más allá de ritos y formas, más allá de que la iglesia de allá hablan lenguas y se caen, y en la iglesia de acá enfrente cantan puro himno, y de pronto hay tantas iglesias diferentes. Eso no es lo que hace una iglesia verdadera o no. Eso no es lo que hace una iglesia viva o no. Lo que hace una iglesia viva, hermanos, y lléveselo bien de tarea, son 3 cosas que menciona Santiago. Aquel que sabe hablar, aquel que cuida, y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 3. Aquel que cuida cómo dice las cosas, cómo habla, porque aquel que no lo hace, su religión es vana, dice Santiago. Aquel que tiene la capacidad de ver. La iglesia cristiana inicia, hermanos, con el cuidado de las viudas, de los huérfanos y de los extranjeros. Se lo interpreto 2022. La iglesia debe cuidar a los niños sin hogar, a los migrantes y a las viudas. Para empezar, esa es la verdadera religión. Y si algo de eso no estamos haciendo como iglesia, Señor nos perdone, porque eso es la evidencia de una religión viva. La forma en que hablamos, la forma en que amamos a los demás y servimos y vemos por ellos, y la forma en que mi vida es limpia delante de Dios y de los hombres. La forma en que no permito que lo que está pasando a mi alrededor manche la imagen que estoy buscando reflejar de Jesucristo. La palabra, la práctica y la santidad son la evidencia de una religión viva, de una vida cristiana viva. Y si no hay algo de esto, Santiago diría, nos engañamos a nosotros mismos. Cierro con esto, hermanos. Necesitamos hombres y mujeres de una sola pieza, hermanos, sin doblez. Necesitamos hombres y mujeres que abran su Biblia y permitan ser transformados, y esa transformación de evidencia en sus relaciones interpersonales, en su vida personal, en su vida interior que se está transformando por el Señor, y en su vida ministerial. Eso, hermanos, lo hace la palabra de Dios. La pregunta retórica al inicio es, ¿estamos abriendo nuestra Biblia? Termino con ella. ¿Está abriendo su Biblia? ¿Está viendo resultados? Y si no sabe cómo leer la Biblia, será otro tema y otro taller, y con mucho gusto le ayudamos, hermanos. Pero su vida cristiana solo progresará y solo crecerá con el crecimiento y el conocimiento de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, y yo creo que dejo el lugar a mi hermana Nidia.